sea, ganar sale caro en la liga. Pero Rivera podría ser una opción. Ese siempre es candidato. Héctor Bohr. Héctor Bohr es otro nombre también, que conoce la liga. Yo me voy a ir por esa línea de gente que conoce la liga de invierno. Eso sí hay cosas básicas que uno ha identificado. Por ejemplo, queremos más porcentaje de envasarse en los puestos de primer y segundo bate. Una línea central que entendemos que no se pudo tener el año pasado, aunque hubo grandes intentos de hacerlo. Es muy difícil que ya Marco, que ya lo mencionamos, se nos vaya a nosotros. Ya tendría que ser algo muy personal, de que él decida ya cambiar de ambiente y tome una decisión drástica, pero eso no es lo que queremos y vamos a evitar de que pase. Y hay algo que hay que estar claro con eso. Pues más bien que tú te portes con la organización de Grandes Ligas, ellos van a dejar jugar al jugador cuando ellos entiendan que al jugador le conviene jugar invierno, para los planes de ellos, independientemente de cómo tú te llames. Este es el podcast del fanático y en esta edición tenemos a un invitado que el Ministerio de Trabajo debería llamar para dar charlas. El señor decidió por sus propios medios salirse de un contrato que lo mantendría en un equipo hasta el 2025 y en este caso, no, ya en menos de 5 días tiene nueva casa. Pero te lo metiste al medio. En esta edición del podcast del fanático tenemos a Jesús Mejía, nuevo gerente de los Toros del Este. Di ahí, que esta es la segunda entrevista del podcast del fanático. Estamos creciendo. Como debe ser. Y la gestionó usted, ese es su bombo. No hay que nada. Acá hay para todo el mundo. No espero ni que hablar y ya lo meto al medio. Lo metió al medio. Un invitado bastante especial, Jesús Mejía, como dijo Carlos, el nuevo gerente de los Toros del Este. Y bueno, empezando... Empieza por ahí mismo, porque Bueno, ya lo por tiró ahí. ahí. Jesús, la pregunta tiene que ser, ¿cómo se toma una decisión de tener un contrato garantizado en un equipo donde por fuera se ve que tú estabas y lo pudiste hacer de la forma que más, sin muchos obstáculos, vamos a decirlo así, te sales y coincidencia o no, tú no nos vas a decir si puedes ahora, 5 o 6 días se reporta tu llegada a los Toros del Este, desde donde sales antes. ¿Cómo se da ese proceso de tú decidir, ok, yo creo que aquí cumplí, saliste y dijiste el asunto de la que a mí me dio mucha curiosidad personal, que fue, a mí me gusta reestructurar equipos, como que lo tienes como un reto. ¿Qué es eso? ¿Qué tú quisiste decir con eso primero? Me voy ahí. No, nítido. Primero, gracias por la invitación a ustedes. Y habría que preguntarle a Carlos por qué no me invitó para la primera entrevista. Me dejó para la número 2, pero gracias ahí. No, Mira, mira, fue un proceso de verdad que no fue fácil, fue un proceso complejo. Pero yo creo mucho en que hay ciclos que se cierran, ya sea como jugador, como gerente, como dueño de equipo o presidente. A veces hay ciclos que se cierran. Y yo siempre he dicho que se ve normal cuando el ciclo lo cierra el dueño del equipo, que podría ser de manera unilateral, a veces por razones que todos sabemos, el dueño te dice, mira, ya vamos a coger otro rumbo, y uno como personal de operación no lo entiende, y la gente lo ve normal. No se ve tan normal cuando es el gerente que toma esa decisión y le dice a un dueño, mira, yo creo que ya nos conviene tomar caminos separados, que fue básicamente lo que pasó luego de un proceso de conversaciones. Pero fue eso, yo entendía ya que el ciclo se había terminado para mí en ese momento en Los Gigantes. No hubo ningún tipo de problema, que yo he escuchado algunas especulaciones, pero eso no pasó así. Las especulaciones surgen por eso mismo. Exacto, no es tan porque normal. no es tan normal. Pero sí me gustaría aclarar algo, porque he visto muchos medios que hablan de renuncia y no fue una renuncia en sí. Teníamos una cláusula de salida que fue una herramienta que teníamos en el contrato y esa cláusula era recíproca. O sea, era un acuerdo de 3 años, pero la cláusula la podían ejercer ellos también. En cualquier momento, ya sea este año, el próximo, antes del tercero. La decidimos ejercer nosotros, pero hubo un proceso de conversación, no fue que fue de un día para otro. Y tampoco el proceso ya para yo tomar esa decisión fue de un día para otro. Era lo que yo venía sintiendo en la temporada, fuera del día a día y de tratar de ganar otro campeonato y de volver a otra final, que estuvimos un poquito cerca. De hecho, nosotros pensábamos que íbamos a la final otra vez, sobre todo cuando nos colocamos 6-5 en el round robin. Yo dije, no, ya el equipo prendió y vamos para adelante. No se pudo, es el béisbol. Pero sí, ya entendíamos que profesionalmente a los Gigantes le conviene otra persona para dirigir la organización y que a mí me convenía ya buscar otro tipo de ambiente. Obviamente yo sabía ya que con el historial que había tenido los Gigantes en esos 3 años, se me iba a hacer fácil conseguir trabajo en el momento. ¿Te llamaron mucho? Hubo acercamiento de 2 equipos.
realmente. Yo creo que ¿Dos equipos aparte de los Toros? No, o dos incluyendo equipos en los total. Toros? Dos equipos en total. Ok, aquí va la próxima. ¿Por qué los Toros? Porque tú fuiste, después que se anunció tu salida, pues hubo muchas especulaciones, como dijeron. Y luego de que se anuncia tu contratación con los Toros, pues tú fuiste la primera ficha en Toda caer. la Después, ficha cae. y después que se anuncia tu firma, pues los otros equipos llenan sus vacantes. ¿Por qué los Toros? ¿Qué te llamó la atención de ese equipo? Porque mencionas que te gusta la parte de estructurar un equipo. ¿Por qué los Toros y no otros equipos que también podrían considerarse que están en momento de reestructuración? Dilo, menciónalo. El escogido. Y también ahí va otra pregunta que quería hacerte. ¿Se influyó la cercanía de que tú hablas de ciclos cumplidos? Sales de los Toros para irte a los Gigantes, pero también tienes lazos o por lo menos raíces en los Leones del Cogido, donde también ganaste campeonato, igual que con los Toros. ¿Qué tanto influyó que tu experiencia con los Toros fue la más reciente antes de los Gigantes? Mira, bueno que recordaste en esa pregunta porque me faltó contestarte el tema que tú acabas de recordar, de la reestructuración. Eso fue algo más genérico, general. Yo vi que cuando yo lo dije la gente lo asumió como que yo iba para el escogido seguro. Tú me pusas, pero Sí. eso fue lo que yo pensé. Pero en realidad no era lo que yo quería expresar, sino que mi pasión dentro de operaciones es en el off-season, es ese trabajo de tú estructurar un equipo, de tú armar el conjunto, sobre todo ahora que hay agencia libre que lo hace muy interesante y tú sabes que es una competencia con los demás equipos, aparte de que es competencia y al que esté en operaciones de béisbol le gusta competir, es bien divertido, tú estructurar, ver que tú necesitas, por ejemplo, tú salir a buscar gente de porcentaje de envasarse, gente de poder, estructurar con el contexto de tu estadio, eso es bien interesante. Lo hacen ustedes, no es un equipo, pero ustedes se pasan el año evaluando Grandes Ligas, evaluando Liga de Invierno. Para nosotros es lo mismo, es divertido tú tener esa responsabilidad en un equipo, independientemente de que es un trabajo también y una responsabilidad. Con el tema de los Toros sí fue más fácil porque hay una familiaridad. Ellos me conocen, yo lo conozco a ellos, sé la gran organización que es y en cierto modo es mi casa. Ya cuando entablamos conversaciones, creo que fue a partir del viernes, si no me equivoco, se hizo todo muy fácil, fue un proceso muy fluido. Conversamos, luego nos sentamos a negociar, obviamente duramos más de 2 días negociando, no a las 24 horas, porque era fin de semana largo, pero logramos cerrar algo creo que el lunes. Si No, pero me equivoco. las conversaciones entonces se dieron fluidas ahí y si acordaste en 2 días, o sea, ya todo quedó claro de un principio. Ya cuando es lo mismo, por ejemplo, si en algún futuro yo vuelvo a los Gigantes, sería también igual de fácil, porque ya tú conoces la estructura, conoces cómo piensan los presidentes, qué te va a esperar allá. Tú conoces todo el personal, desde el presidente hasta los hombres del clubhouse, el personal de operaciones. Es bastante fácil. Y que quede bien claro la fecha del viernes. Que hay muchos teóricos por ahí diciendo que había algo más avance. Eso es así. Se dieron muchas cosas, como que no lo ayudaron en su caso de decir, pero Se está hablando mucho. Pero la realidad es que quizá yo sí sabía que podía tener una oferta como gerente en otro lado rápido. Por el historial reciente en los Gigantes. confiaba que en el trabajo que tú habías hecho en los Gigantes, que por demás creo que todos aquí reconocemos el trabajo y el cambio de estructurar el equipo de los Gigantes que se vio, tú confiaste mucho en eso. Claro. Sí. No, yo también dije que yo estaba dispuesto a hacer cualquier otra cosa en un equipo, sea director de operaciones o asistente del gerente general. En este béisbol, sobre todo de 6 equipos, tú tienes que estar consciente que tú no siempre vas a ser el número 1 de... No, pero no es lo mismo cuando tú, No, tú pero- vienes de construir un equipo espérate. campeón, siendo objetivo ha sido el Sí. equipo más consistente los últimos Sí. 5 años junto con las estrellas en cuanto a resultados. No Que es no- lo mismo que cuando los ya tú últimos- vienes- sí, Que no es un los gerente últimos que sale desahuciado, un gerente que sale. No, claro, Entonces, pero dejando todo depende del rumbo que uno tome en la carrera. Yo he aprendido mucho que en esto no solo es tú ser el número 1 o el que más gane en el equipo, sino tener estabilidad y tener un ambiente de trabajo que te guste, que tú te sientas cómodo. Te llamaron Eso para vale coger. mucho. A llamaron, confianza. Mira, me llamó otro equipo, no te puedo decir cuál fue el segundo Está bien. equipo que me llamó, pero no hubo acercamiento de No parte te llaman. de Ay, equipo. por eso que yo te digo a ti la cosa. No puede llevarse, no puede llevarse. no puede Yo hacer. te digo a ti la cosa. Tal. Mencionabas la palabra de reestructurar y evidentemente es algo que en los Toros se debe hacer y hacer muchas cosas. Estamos bien, tú llegas a un equipo que en las últimas 2 temporadas ha terminado en el sótano de la tabla de posiciones. Dígase,
ya de una vez tú tienes que ir pensando en quién va a ser el primer pick del draft. Sí. O sea, Wow, eso ya- es una ventaja. Yo todavía no. Pensando en agencia libre, no había llegado ahí. pero, O sea, o sea, ¿qué se tiene ya planeado? ¿Qué se ha planeado estructurar en los Toros? ¿Qué necesitan los Toros? Yo veo por ahí que una línea ofensiva de que no tiene un catcher, un receptor, un center field de No todos tiene, los no días. tiene muchas cosas. No tiene que el relevo falla, pero ya, ya está sentado en el puesto, mirando ya las cosas desde adentro. ¿Qué se tiene pensado hacer con los Toros? ¿Qué cosas se busca llevar a los Toros? Digamos, el esquema ya que de una vez ustedes empiezan a preparar. nosotros estamos ahora en un proceso de evaluación que es bastante extenso. Porque obviamente, aunque yo conozco la franquicia, tengo que entender qué estaba pasando adentro, que las cosas con un trabuco de equipo no estaban funcionando. Tú te fijas el line-up de los Gigantes de diciembre y ese equipo tú no lo querías enfrentar en juego consecutivo, mucho menos en el Julián Javier, que es un estadio ofensivo. Estamos en eso. Si hay cosas básicas que uno ha identificado, por ejemplo, queremos más porcentaje de envasarse en los puestos de primer y segundo bate. Una línea central que entendemos que no se pudo tener el año pasado, aunque hubo grandes intentos de hacerlo. Addison Russell era un refuerzo que debo confesar yo lo quería para los Gigantes. Y los Toros me lo quitaron de la mano básicamente. Y no fue por dinero, él prefería la ciudad, por el alojamiento y todo eso. Y no fue un refuerzo que dio resultado, yo pensaba que sí. Como tú mencionas el caso de un receptor, queremos fortalecer esa área y tener receptores nativos también, no depender de un solo importado, por lo menos tener un nativo que pueda ser un segundo receptor sólido, que en caso de que tú tengas que descansar el importado, pase algo, tú no quedes con un hueco en esa posición, porque la posición de Bueno, lo receptor... que les pasó a ellos cuando se le va Brian Navarreto el año pasado y Sí. luego quedan desamparados. Y que consiguieron un muy buen receptor, pero sí estaba quizás sobreexpuesto porque jugó todos los días, básicamente, el receptor que ellos tenían ahí. Y la posición de centrofield y segunda base, línea central, es clave para aumentar el porcentaje de pelota en juego que se hacen out. Allá tú tienes una ventaja con el parque, de que es más fácil lanzar, pero también tú tienes que tener mejor defensa en los jardines porque es muy amplio y las zonas de foul son más amplias que yo creo que en los demás estadios. En ese caso, antes de que tú sigas, y bateo de poder. Si hay bateadores de poder que van a ser claves ahí, como Jamaico, que no tuvo la mejor temporada, pero yo creo que Jamaico, el del round robin, es el verdadero Jamaico para nosotros. En este primer mes, donde digamos, empieza la agencia libre de forma restringida, El 15 de del febrero. 15 de febrero al 15 de marzo, donde los equipos podrán tener la posibilidad de retener a sus jugadores. O sea, entonces digamos que Negociar desde solamente que con empiece ellos. ese contrato, Exacto. Jamaica Navarro es prioridad. O sea, Sí. retenerlo es prioridad. Sí. Y mencionabas el caso de que se necesite en los Toros Celestes mayor porcentaje de envasarse, más pelotas puestas en juego, y era algo que me llamaba la atención, porque en los Gigantes, que evidentemente en el contexto del Julián Javier, que es un estadio de ofensiva más que otra cosa, tú vas a pasar en la Romana, donde es totalmente lo opuesto. Entonces, digamos, los Gigantes se contrataban a los Valentín, a los Carlos Peguero, que eran tipos, Henry Carlos Rutia. Paulino y Henry Rutia, que eran tipos principalmente bateadores zurdos, pero bateadores sobre todas las cosas de poder. Julián Javier. En el Julián Javier, pero ahora en la Romana, ¿cuál es lo ideal que se buscará ¿Cómo para las cambia la contrataciones? forma de estructurar a los Gigantes en el Julián Javier a estructurar a los Gigantes. Toros en el Francisco Michel? Yo creo que no cambia tanto. Cambia un poco, obviamente, tú te ajustas, sobre todo por la parte defensiva que te dije. Pero yo soy fiel creyente de que tú no tener bateadores de poder en un estadio donde la ofensiva baja por default es un error. Porque entonces tú te estás complicando más a ti mismo cómo anotar carreras. Porque si en un estadio donde se anota menos carreras, tú no tienes gente que te pueda destrabarse, que te ayude a fabricar una carrera o a empujarte a esa gente que se envasa, tú vas a tener problemas. Que a veces la gente tiene la teoría de no, vámonos con los 9 jugadores de velocidad y atléticos. Yo creo que vamos a tener un medio del line-up de poder, independientemente del estadio. Y un balance, gente de velocidad, gente que se envase y buena defensa. Eso no lo vamos a sacrificar en la línea central. Y sobre los Gigantes, no sé, bueno, todo el mundo se dio cuenta, pero no conocen el plan. Nosotros estábamos cambiando un poquito el esquema para rejuvenecer equipos y tener más versatilidad. Ahí viene el cambio de Liberato y Iván Castillo. Pero sin perder de vista No le digas eso, oye, que le cogidito. No. Me dolió eso. Ese día él vino con el grito al pecho. Hizo dos. no, pero ahora a mí me duele más porque yo no tengo a Liberato ya en mi equipo. Oye,
ese cambio y el de Pujol son dos cosas. Engañaste al cogido tú como 2 veces. Honestamente eran cambios justos. Fueron 5 jugadores que fueron al escogido. O sea, mencionabas el caso de que los Gigantes estaba buscando, ¿no? Como que hacer una pequeña reestructuración y buscar jugadores más jóvenes. Exacto, En los Toros me llamaba la atención de que la edad promedio de sus lanzadores, por ejemplo, fue de 30 años en el torneo pasado. Eso evidentemente es un error porque se supone que luego de los 30 está llamada a mermar la productividad de un pelotero. Con casos como el de Raúl Valdez, que se dice todo lo contrario. Y Ronnie también. Pero en este caso, y la rotación abridora y prácticamente el equipo de los Toros. Yo creo que a los Toros le pasó algo, que fue lo mismo que le pasó a las Águilas en el momento de los 10 años. Su núcleo envejeció y envejeció. No había quien relevar. Intentaron despachar con varias piezas sobre la marcha. Pero la primera de la gestión anterior de los Toros, y que de la que Jesús fue parte en primera instancia, de esa gestión anterior tuvieron muy buenos años en el inicio. Luego en los últimos 3 las cosas fue decayendo porque yo diría que 2. El tercer año de Raymond fue exitoso. Exacto. No habían jugadores. O sea, estamos viendo básicamente el mismo equipo, las mismas caras. El equipo no, y en una liga como esta, que es tan cambiante de un año a otro, que un jugador le va mal en el verano y ya tú no tienes la certeza de que le va a ir bien en invierno. Entonces, como que el equipo no se preocupó, no se hicieron las cosas de la mejor manera para que el equipo pueda ir ajustándose y viendo caras nuevas. O sea, eso no pasó con los Toros. Yo creo que eso siempre es importante cuando los equipos no están teniendo resultados. Cambiar jugador y traer cara nueva. Y no simplemente cambiarlo, tú puedes firmar como agente libre ahora. Pero cuando algo no está funcionando, tú tienes que cambiar la fórmula, independientemente de que en el papel la fórmula se vea bien. Tú tocaste un tema interesante de la edad. El problema es que en la liga la disponibilidad se va acercando a medida que el jugador se va poniendo más viejo. Y por eso la veraje de edad nunca va a ser tampoco. Porque cuando tú tienes lanzador ya en su prime, 25, 28, quizás no tiene permiso para lanzar. Y fíjate que los principales abridores de la liga son veteranos ya, y son los que meten mano, como se dice. Y el perfil importado que uno generalmente busca es alguien que te convence no tener disponibilidad, y esos son ya veteranos siempre. ¿Te ayudó el hecho de que se implementara la agencia libre ahora en esta temporada muerta a animarte a hacer el cambio ahora? Porque eso me imagino que debe favorecer mucho a tú cambiar un equipo de la noche a la mañana. El hecho de que no solamente que tienes el acceso al draft, sino que ahora con la agencia libre, que más de la mitad de la liga de los jugadores de la liga está disponible, eso puede acelerar un poquito más ese proceso de llevar un equipo que no le ha ido bien, como dijo Carlos, las últimas 2 temporadas, a tú hacerlo un competidor de una temporada a otra. Yo no diría que me ayudó a tomar la decisión, pero sí creo que ya después de tomar la decisión y estar en los Toros, es algo que estamos viendo como motivación extra, porque es una ventana de oportunidad realmente. Sí, cuando se toca el tema de la gente libre, no piensa mucho en lo que va a buscar, pero yo creo que el primer paso es pensar en lo que uno va a retener para tú complementar ese núcleo, porque tú no haces nada buscando gente para complementar y tú pierdes lo tuyo. Yo creo que la prioridad va por retener. Ya estamos identificando todo lo que queremos retener y también identificando los jugadores que si no acuerdan con sus equipos queremos ahí salir a buscar. ¿Y cuál es? Yo sé que dentro de los equipos, dentro de las operaciones de béisbol, ¿cuáles son las expectativas con la agencia libre? Aquí nosotros hicimos un podcast de fanáticos diciendo que identificamos alrededor de 10 jugadores, así viendo por arribita, que son 10 jugadores que tú muy difícilmente, o uno entiende que no se quieren ir de los equipos. ¿Qué tan dinámica esperan tú como gerente de los Toros y quizás los demás equipos que sea la agencia libre? Que si de verdad va a ser algo que va a dinamizar el asunto de la liga. Yo creo que sí, que va a ser bien dinámica. Y la agencia libre ahora mismo uno no sabe cómo se va, ni puede proyectar cómo se va a comportar el mercado, pero uno se va a preparar para si el mercado se pone bien agresivo o si el mercado está lento. Uno solo puede conseguir ciertas piezas, pero eso es una realidad. Hay jugadores que no se van a ir de sus equipos. Por ejemplo, tú pensás en el caso de Licey, en el capitán de ellos, eso no es real. Sí. Y es lo mismo en el caso de ahora de los Toros. Es muy difícil que Jamaico, que ya lo mencionamos, se nos vaya a nosotros. Ya tendría que ser algo muy personal, de que él decida ya cambiar de ambiente y tome una decisión drástica, pero eso no es lo que queremos y vamos a evitar de que pase. Es lo mismo con las Águilas, cada quien tiene capitanes, jugadores que son de ahí, los jugadores también no solo por dinero, van a buscar su zona. Un jugador clave de las Águilas que sea de Santiago, de cerca, no es verdad que va a dejar esa comodidad donde se siente bien, donde nos tratan bien, para irse al este del país. Sobre el sistema de la agencia libre, o sea, a mí me llaman la atención varias cosas. Por ejemplo, de que no se haya establecido un tope salarial, que había tiempo para eso, y varios equipos se han quejado. Incluso en una entrevista acá, el presidente de los Tigres del Licey dijo eso, porque
los equipos van a tener la libertad de gastar como quieran y todo lo que quieren. Y evidentemente aquí hay equipos que tienen una mayor cartera que otros. O sea, ¿qué cosas Sí, te está bien esta hubieses- liga. Pero Mercado grande y mercado chiquito. ¿Qué cosas hubiese cambiado de la agencia libre? ¿Qué cosas cree que se puedan ir arreglando a futuro? Y, o sea, básicamente en ese aspecto de que no será un mercado del todo perfecto para los equipos. No va a ser perfecto. Ni para los equipos, yo creo que tampoco para los jugadores. Porque se puede dar caso de que el equipo salgan afectados y los jugadores también. Tú puedes tener casos de jugadores premium que eleven el valor por encima de lo normal de un año a otro, en un 50% o lo que sea, o un salario que tú digas, bueno, la liga se está saliendo de control. Pero también está el caso de que, dada esa situación, haya jugadores que tradicionalmente consiguen trabajo que se queden fuera, porque los equipos que se les vaya la mano firmando targets que quieren, van a recortar por otro lado para compensar y tener un balance. Porque no solo tú vas a firmar a los agentes libres, también en octubre tú vas a negociar con los jugadores que no son agentes libres y muchos tú le vas a tener que dar aumento, porque es el orden natural del juego. Pero yo no creo que haya disparidad económica ahora mismo. Todo el mundo tiene la capacidad para gastar igual. Y lo digo porque veo cómo se comporta el mercado de importados, que es lo más parecido a la agencia libre. Tú puedes firmar a quien tú quieras de cualquier liga, México, AAA, importado de otras ligas. Y en los últimos años hemos estado los mismos equipos atrás de los mismos targets, o los mismos jugadores, el mismo nivel de talento. Y las ofertas que se le hacen son similares. Quizá hay un factor, como explicó ahorita con Russell, que él prefería estar en la Romana que en San Francisco. Incluso él tomó menos dinero. Nos pasó en los Gigantes también con Julio Teherán. Él tomó menos dinero para irse a la Romana. Pero ahí iba de que, y yo he escrito varias columnas ya sobre eso de la agencia libre, de que o sea, cómo se maneja las finanzas de un equipo de Lidón, que es algo tan a lo interno, y va a seguir así, y va a seguir así, o sea, eso no parece cambiar. Va a seguir el médico, o sea, porque... Pero lo que pasa es que, o sea, no hay forma de uno pensar de que dos equipos estén negociando un jugador y de que alguno de esos equipos no ofrezca algo por detrás de simplemente el salario. O sea, hay muchas cosas ahí que se prestan a que con un mejor convenio se pudieron resolver un tope salarial, sí, por ejemplo. Pero hay cosas ahí que... Tú tocas un buen punto, porque cada organización es diferente, todo el mundo va a tener dinero. Pero hay facilidades, porque por política de una organización, una da y otra no. Exacto. Entonces eso podría ser un arma de doble filo en el tope salarial, porque si podemos pagar lo mismo, pero una organización tiene como política ofrecerle un vehículo alquilado al jugador y otra no lo hace y nunca lo va a hacer. Entonces tú podrías compensar eso con mejorar la oferta, pero si hay un tope salarial ya tú perdiste. No, exacto, ahí sí se crea un chisma de paridad económica del asunto. Yo decía, entonces pasando un chin ya de la agencia libre, ¿por qué al escogido le pasó algo? Y hablo de experiencias cercanas. Que el escogido de un tiempo para acá, no quiero decir que desde que se fue Moisés, pero voy a tener que decir, ha pasado han ido al draft de novatos a buscar mejor talento. Normalmente, eso yo me he cansado de decirlo en podcast, el mejor talento no siempre es el mejor talento disponible. ¿Por qué? Y eso también se ha ido trasladado a otras ligas. Ok, talento es lo primordial que tú vas a buscar un jugador, pero en una liga tan especial donde tú no planeas a ganar en 3 años, eso no es así. Porque hay muchos equipos que deciden irse por hacer un plan de draft por los mejores jugadores y tú sabiendo muy bien que el 60% de esos jugadores que tú vas a escoger quizás no te tiren nunca. ¿Por qué eso pasa? ¿Y por qué se toma entonces la decisión de tomar quizás no el de gran talento, pero el que sí yo sé me va a resolver desde el primer año? Esa es buena pregunta y eso tiene mucho que ver con la filosofía de cada equipo. Cada quien tiene una filosofía diferente, un contexto diferente y una ciudad diferente, y como tú dices, eso influye mucho. Ahora en los Toros, que vamos a pensar en el primer pick, tú vas a filtrar el mejor talento, pero de ese mejor talento disponible tú tienes que filtrar cuál es el mejor para la Romana, qué jugador proyecta estar disponible a corto plazo, a mediano plazo, cuál jugador es un jugador, un prospecto, para no mencionar nombres de ninguno, un prospecto número 1 que está 1 año o 2 de recibir una extensión de $100 millones que lo va a sacar de Liga de Invierno, no va a ser el mejor pick para ti aunque sea el mejor jugador. Yo creo que todo eso tiene que filtrarse y tener un balance, pero también es como por grupos. A mí me gusta dividir el draft en grupos, grupo 1, grupo 2,
yo hago ese ajuste por grupo. En un primer pick es un grupo 1. Pero si tú te vas, por ejemplo, quizás pensando en disponibilidad, abajo un grupo 3, grupo 4, aumenta el riesgo de draftear muchos jugadores que se salen de béisbol. Porque usualmente la mayoría del tiempo los prospectos no son lo que proyectan. Sucede en Grandes Ligas también con los cambios. Entonces, mientras más bajito tú te tires con los prospectos, más riesgo tienes de que se salgan de béisbol. Pero yo creo mucho en ajustar para Liga de Invierno, porque tú estás drafteando para Liga de Invierno, no para Grandes Ligas. Y la experiencia te enseña muchas cosas. Yo he cambiado la filosofía del draft mía como 8 veces en 14 años que tiene la liga, porque tú siempre vas aprendiendo cosas nuevas. Porque es lo que dice Javier, uno hasta cierto punto estaba jugando a la divino, porque tú piensas, draftear a un muchacho que tú quizás desde el principio, nada más por la proyección, tú piensas, ese muchacho nunca va a jugar en esta liga. O si te arriesgas a tomar otro muchacho, cuando viene a ver el talento ni le da para jugar allá ni para jugar aquí. Exacto. Entonces es bastante complicado. En ese sentido, tú mencionas que has cambiado mucho tu filosofía de draft. Pero ¿en qué ahora mismo, en qué te vas a estar enfocando sin decir mucho de la estrategia que vas a tener con los Toros? Yo aplico algo que se llama el filtro. Y el filtro es lo que yo voy cambiando a cada rato. Pero nosotros vamos a draftear jugadores pensando en los Toros y en invierno. Obviamente cada uno en su nivel de talento. Los jugadores de posición para mí es clave. Tú draftear en primer y segundo pick jugadores de posición. Si tú te fijas y haces un recuento de los rosters, los tipos que tú ves jugando aquí a diario han sido tipos top picks, la mayoría. Siempre hay excepciones de un tipo que se cuela en una novena ronda, décima ronda, un late pick. Pero los jugadores de impacto de la liga han sido siempre del primer pick al tercer pick, yo creo. Y los brazos, para mí es importante draftear brazos. Es algo que he cambiado muchas veces, pero quizás con los brazos uno tiene que ser más flexible con el tema del estatus. Porque el proceso de los brazos siempre va a ser a largo plazo. A veces draftear pensando en un brazo que te ayude de inmediato o al año siguiente no es lo correcto. Pensando en integraciones, quizás tú tienes un tipo, un prospecto que tira 100, que tiene buen comando, que te lo van a apretar de 10 a 15 innings esta temporada, pero cuando llega la temporada y tú ves las integraciones que tú tienes, por ejemplo, fíjate en el bullpen que teníamos en los Gigantes de diciembre y enero, era un bullpen de Grandes Ligas, ahí no había espacio para novatos realmente. Si a ti te hubieran dado un prospecto para esa fecha, quizás tú no hubieras podido dar los innings, tú te ibas a ir por lo seguro. O sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta ahí. Hay muchos pormenores que pasan dentro de una oficina de béisbol que uno afuera asume, quizás no, pero ustedes los que están ahí adentro son los que saben. Hay mucha gente que, por ejemplo, aquí se da mucho cuando para el draft del round robin, no, que escogieron mal, que sé yo qué, y todos los equipos escogen lo que salieron a buscar. Ese es el cliché. Pero con el draft de novatos. Igual con el draft de novatos. Eso es como una muletilla. Cogimos y vinimos con un plan y lo ejecutamos. Ya. Entonces, ¿cómo se da ese asunto? Y me interesa más el proceso de regular round robin. ¿Cómo se planea? ¿Cómo tú dices, ok, clasificamos primero, tenemos que enfocarnos en ciertas cosas? Chanfle, clasificamos después de un play-in. Si tenemos la oportunidad, hay que buscar la forma de cómo ver si cambiamos el núcleo. ¿Cómo se dan esas comedillas, esas negociaciones? Tú, primero como parte de operaciones de béisbol en el escogido, en los Toros, luego como encargado de ese departamento ahí con los Gigantes, como gerente general. ¿Cómo se dan esas cosas? ¿Cómo van cambiando los planes de un juego a otro? ¿Cómo es eso? Eso es muy, como te digo, muy circunstancial. Depende del momento que tú estés en la temporada. Obviamente, si tú estás en sexto lugar y estás peleando para ver si te meten en un play-in, quizás tú no le estés dando mucha mente al draft en ese momento. Pero, por ejemplo, este año nosotros empezamos a ver el draft antes de clasificar, porque teníamos que prepararnos, independientemente de que teníamos chance de quedarnos fuera. Y empezamos a ver los tres equipos que estaban abajo de nosotros, uno por uno, y a rankear necesidades y a rankear cosas que teníamos que ver, lanzadores, jugadores de posición, y ajustándonos a la realidad de lo que estaba pasando con nosotros. Porque el draft de nosotros cambió con todas las lesiones que tuvimos y tuvimos que salir a buscar un equipo nuevo, básicamente. Sí. Que de hecho el draft fue lo que nos dio chance a nosotros de competir en la primera mitad de round robin con la actuación de Yamaico, Stanley Castro, Eric González. Nosotros sin esos jugadores no íbamos a tener muchas chances por las lesiones que teníamos poca profundidad. Yo te quería preguntar sobre eso, para que entre nosotros la cámara, ¿qué se siente cuando tú estás dentro de una organización, haces un draft y de afuera lo que se escucha? ¿Por qué cogieron a ese jugador? Por los Gigantes lo que necesitan es el picheo, y que esto y lo otro, que si yo hubiese cogido esto.
Y a veces nosotros mismos pecamos de eso, porque estamos aquí y no sabemos el plan que se había implementado. Yo creo que incluso fue Carlos que luego que nos explica, no señores, que este muchacho está lesionado, este no está disponible, este no va a jugar. ¿Qué se siente de afuera ver tantas críticas y tú no vas a pensar por dentro? Si ustedes supieran. Que vengan siendo Si ustedes supieran, porque si yo no sé que aquí necesitamos más uno piensa a veces, bueno, si ustedes supieran, pero la crítica es parte del negocio. Y hay que saber cómo lidiar con ella. Hay gente que quizá no la pueda leer porque te puede afectar o la gente coge cuerda. En mi caso no, yo leo todo lo positivo y lo negativo. Porque a mí me gusta ver qué piensa el otro para ver si yo veo algo que no estaba viendo. De eso se trata. Por eso en operaciones somos de 10 a 12, no una sola persona, para ver diferentes puntos de vista. Pero yo entiendo también, y por eso yo a la crítica no le hago mucho caso en el sentido de que no me afectan, que es que se opina a veces con mucha base, pero sin conocimiento de lo que está pasando en el inside. Quizá cuando uno hace un movimiento ya sabe algo de un jugador lesionado que todavía no se ha publicado. O de jugadores que tú sabes que no van a estar disponibles más adelante y te ajustas a eso. Y ahora el draft es más difícil porque el draft de nosotros es mucho más temprano que los drafts de las otras ligas. Entonces tú podrías pensar en buscar jugadores en otras ligas, pero ya cuando llegue el draft de Venezuela y de México, han pasado 8 o 9 juegos de round robin. Sí. Que hay algo también, además de las lesiones, que pasó una situación que como que nunca se aclaró. Lo que pasó con Ketel Marte, ¿qué fue lo que pasó con Ketel? Vino, jugó 2 juegos. Ketel Marte le que cambiaron. Era posiblemente batea a la derecha. Ellos cambiaron el plan con él. Fue tanto él como la organización. La idea era que él bateara solo a la derecha, pero él no se sintió tan cómodo. Entonces ellos conversaron y él decidió volver a batear a ambas manos. Y la organización entonces prefirió que él se fuera a entrenar, porque quien convence a la organización de dejarlo jugar es Ketel para eso mismo, para ver pitchers a la derecha y también porque él quería jugar con los Gigantes desde el otro año. Okay. Y por fin lo consiguió, pero ya cuando él toma la decisión otra vez de batear a 2 manos, ya por ahí mismo también se fue el permiso. Ok, entonces, otra cosa, ¿cómo tú conformas un equipo de operaciones de béisbol? Por ejemplo, tú, Jesús Mejía, se sienta ahora, ok, yo necesito gente como Saulo, que para que me diga esto, como Carlos me diga esto, como más o menos qué perfil tú vas buscando. Uno trata de cubrir todas las áreas que tú necesitas para evaluar. Escauteo, analítica, el área del día a día, de quién es una buena persona para lidiar con el roster, que es un trabajo operativo grandísimo. Personas que puedan tratar con los jugadores, que se encarguen de las necesidades de ellos, también de negociar contratos. O sea, tú básicamente te vas, ¿cuáles son las áreas que yo necesito trabajar en el día a día y en temporada muerta? Y trata de tener un encargado de cada área. Y por ahí uno se va. Obviamente hay diferentes filosofías. Yo siempre creo en tener gente de operaciones de béisbol de invierno, gente de escauteo, gente de analítica y uno que otro exjugador que esté en el béisbol organizado o en el béisbol de invierno, para que te dé quizás otra visión, porque es real, eso es real, nadie sabe más de pelota que los jugadores. Entonces jugadores, por ejemplo, como Mendy López, que ha estado conmigo con anterioridad, te dan otra visión y a veces algo que tú lo ves muy complicado, ellos matan la discusión del grupo y te dicen, señores, esto es así. Y cuando tú le das mente, realmente por ahí es que hay que irse. ¿Es cierto el mito de que hay que tener a alguien quizás con buenas relaciones en Grandes Ligas en la operación? Las relaciones nunca están de más, pero las relaciones se van creando con el tiempo y básicamente al equipo de Grandes Ligas lo que le gusta es que tú le hables claro, que tú respetes las decisiones de ellos y tener buen timing para tú comunicarte con ellos. Y ahora hay otro tema que quizás es tan o más importante que las relaciones de Grandes Ligas, que son las relaciones con los agentes. Realmente los agentes son los que se encargan de que el jugador juegue invierno y también son los que se encargan de negociar el permiso con el equipo. Obviamente, si tú tienes una llave, como por ejemplo un Junior Novoa, un René Francisco o un Omar Minaya, para llegar a organizaciones específicas, te facilita las cosas en algunos casos, pero yo diría que el tema de las relaciones no es que está sobrevalorado, pero no es como la gente usualmente cree, que si tú o no estás con un equipo de Grandes Ligas o que si tú no eres X persona que puede llamar con un teléfono, nadie viene, eso es relativo. Fíjate que el talento de ahora de invierno es muy de AAA y muy de Liga de México y tú no necesitas relaciones para eso. Obviamente, sí, tú tienes que tú vas creando relaciones con agentes, con los mismos jugadores y con las mismas organizaciones que tú vas conociendo en el camino. Un ejemplo del tipo de relación que estoy hablando es Henry Urrutia. Henry Urrutia
viene a los Gigantes porque yo había creado una relación personal con él hace 2 años antes en los Toros. Sí, Cuando él lo dejan libre, que nadie no lo habían publicado todavía, yo le dije, no, está bien, yo te compro el ticket en breve, tú vienes con nosotros. O sea, que eso vale más quizás esa cercanía con el jugador que una llamada de un oficial de un equipo a un oficial de otro equipo. Y hay algo que hay que estar claro con eso. Por más bien que tú te portes con la organización de Grandes Ligas, ellos van a dejar jugar al jugador cuando ellos entiendan que al jugador le conviene jugar invierno, para los planes de ellos, independientemente de cómo tú te llamas. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Bregar con un equipo de Grandes Ligas, de permiso? Mira, este muchacho, que tú crees y 20 innings, préstamelo. No es fácil, si tú eres profesional es fácil, lo que tú no te puedes hacer ideas irreales. De que te van a dejar a soltar todo lo que tú Exacto, quieras. y querer importunar al equipo como que el jugador es tuyo, tú tienes que entender que ese jugador es de ellos. Por ejemplo, ahora en marzo, a un equipo que está armando su roster de Grandes Ligas, que tiene gente compitiendo por un puesto, que todavía no saben qué liga va a asignar a un prospecto que tú tienes, tú no haces nada preguntándole por jugadores de invierno. No es el timing para eso. Y ellos van a tener ese plan en julio, en agosto, tú te le acercas con lo que son prospectos. Los Grandes Ligas juegan básicamente si ellos pelean el permiso con ellos, y a un Grandes Ligas tú no le vas a saltar con invierno a esta fecha tampoco. Entonces ya el otro pool de jugadores, los 4A, eso con los agentes o directo con los jugadores. Okay. Dentro de los que los Toros tienen que hacer, ya fuera del terreno, es nombrar un dirigente. El año pasado me llama la atención que los Toros tuvieron 3 managers, pero la mayor parte del tiempo fueron Pat Listas, empezando la temporada, y luego Andy Berkes. Sí. 2 exjugadores, y que sus carreras como coaches han sido principalmente hombres no que laboran en la parte de ofensiva. Andy como coach de bateo para los White Sox, y por ahí anda la cosa. Entonces, ¿qué perfil ahora estarán buscando los Toros para la dirigencia? Porque luego que sale Lino Rivera, el equipo no ha contado con una consistencia en esa parte. Y que por qué, o sea, se supone que un equipo nombra un dirigente basado en cómo quieren que se lleve el equipo. O sea, yo voy a tener un equipo principalmente orientado a la ofensiva. Bueno, yo voy a tener un tipo como dirigente que igual sepa de ofensiva. O sea, que maneje principalmente esa filosofía. Pero vemos en la pelota invernal que sucede que con 12 juegos votan un dirigente, que 2 dirigentes en la temporada, que en el round robin otro dirigente. Hemos visto casos que llegan a una final y en la final cambian al manager. O sea, Sí. realmente... La pelota es la mejor del mundo, ¿eh? Esa liga- Es la mejor liga del mundo. La liga es diferente. ¿Por qué suceden esas cosas? Y en el caso ahora específico de los Toros, ¿qué perfil ustedes estarán buscando para el banquillo? Pero fíjese también que en los últimos 5 o 6 años hay más estabilidad en la liga. Fíjate, Sí. Pipe 3 años con los Gigantes, Lee no hizo 3 años con los Toros. Fernando repitiendo con las estrellas en 2 años seguidos. repitiendo, Lejer se mantuvo el año completo. Offerman que regresó. Fermín había estado 2 años completos creo que con las Águilas. Offerman regresó y es una persona de estabilidad ahí en el Licey. Pero sí se da la cosa que tú mencionas, sobre todo si el equipo no va bien. Yo creo que es bien difícil tú conseguir un dirigente bueno para invierno, y por eso pasan esas cosas. Aparte de que a veces es muy difícil en invierno tú mantener la objetividad. Porque hay otro mito, como estábamos hablando ahorita del tema de los parques de ofensiva o no ofensiva, que es que al ser una liga corta, tú necesitas realizar el movimiento más rápido, y no necesariamente es así, tú tienes que respetar el proceso. Sí, que Ustedes que saben, queremos una reacción, Sí, esa es la clase. esa es la clave. Ustedes que saben de analítica, todos sabemos que hay muestras cortas y que todas las Lidón en cosas, su totalidad. sí, las cosas se van estabilizando, porque Lidón es una muestra corta en su totalidad, como tú dices. No quiere decir que tú vas a empezar a jugar a la ruleta rusa y a cambiar un importado por 5 juegos para traer otro importado inferior a él, a ver si el tipo Sí funciona. si funciona, y que si te funciona te va a funcionar 5 o 6 juegos y va a volver a su realidad, que es una realidad inferior. Pero yo creo que hay que mantener la objetividad y tratar de confiar en el proceso. Obviamente hay situaciones que sí ameritan el cambio de dirigente, si el dirigente pierde el clubhouse, si los jugadores no lo quieren, pero quizá por resultados en el terreno no necesariamente. Yo creo que uno como gerente primero tiene que revisar si el equipo que está en el terreno puede competir y uno hacer los ajustes del lugar. Y en el caso de los Toros, ¿qué buscan ahora? En el caso de los Toros, vamos a buscar un perfil de invierno. Yo soy fiel creyente de perfiles de invierno que conozcan el béisbol del Caribe. Si conocen la Liga Dominicana, mejor, pero que sea manager de jugadores. Lino Rivera podría Eso ser una aquí, ese siempre es candidato. Y es amigo en mío, los Toros ese siempre hay es un candidato. nombre bueno.
Bueno, el manager olímpico. Héctor Bohr. Héctor Bohr es otro nombre también, que conoce la liga. Yo me voy a ir por esa línea de gente que conoce la liga de invierno. Y tú te fíjate los equipos que tuvieron más éxito el año pasado. Las Águilas con Lejer, que es un hombre que conoce la liga de cerca, de hace muchos años. No estaban improvisando. Offerman, nadie conoce la liga mejor que él. Sobre todo el Licey, nadie lo conoce mejor que él. Y Pipe, que tuvo un año exitoso también, aunque no fuimos a la final, es un veterano en la liga. Pero fuera de estructurar el equipo para el manager, buscar un manager que dirige el equipo que yo estoy estructurando, yo creo más en el manager que tiene cultura ganadora y que se sabe llevar con los jugadores y que tiene la capacidad también para trabajar en equipo con operaciones. Más allá de lo que mencionas que ya están identificados los jugadores que piensan retener y que ya están perfilando los agentes libres que ustedes quieren, con los que quieren armar un equipo, ¿mantendrás con los Toros esa política que tienen de traer importados de nombres grandes, por así decirlo? Sí, yo creo que sí, pero obviamente, como te digo, uno siempre va cambiando. Yo quiero hacer un buen balance allá de veteranos con jugadores jóvenes. Yo sí tengo la ventaja, o tenemos, de que hay jugadores jóvenes ya, que ya pasaron centro, como dicen, Jesús Sánchez, sí. Brian de la Cruz y Rodolfo Castro, tienen bastante experiencia en la liga. Y ya tú puedes contar con ellos para un rol más preponderante, ya están más aclimatados para situaciones de presión, eso te ayuda bastante. Y ya hay veteranos como Raúl Valdés, ya Michael, Adames, que nosotros lo vamos a retener, siempre y cuando sea ¿Juan del Rijo? ¿No se incluye? Juan del Rijo también. Lo que pasa es que te mencioné esos tres nombres. Son casi 25 jugadores. No lo vayas a poner a mencionar todo. Sí, no, y Wendel es un hombre de la Romana, que eso pesa mucho también, hombre ahí de la zona. Sí, porque incluso, o sea, y eso sería bueno que lo cuentes, porque en los drafts, y yo lo he conversado eso desde dentro con varios amigos, de que... ¿Desde dentro, el insider? No, de que para seleccionar a peloteros muchas veces se basa en dónde nacieron. Porque, sí, eso digamos, pesa, o dónde viven. O dónde viven. Funciona, de verdad, eso. Porque, por ejemplo, funciona bastante. Por ejemplo, si nace en Santiago, seleccionarlo en el Licey está como muy chocante cuando tú puedes seleccionar un tipo que quizás nació en San Cristóbal, nació en Santo Domingo, tú te inclinas principalmente por eso. Y los jugadores luego se niegan a jugar. Hemos visto jugadores que dicen, no, yo soy de tal equipo y me gustaría jugar con tal equipo, que piden cambio los jugadores. Sí, eso pasa. Aquí se han visto casos famosos. Pero no te vayas tan lejos ni Romero con ustedes la vez. No, pero eso es esa del momento. La euforia. Te metió un lío, Pero Eni es tremendo tipo. Y tú sabes que yo conozco a Eni desde que estaba en el escogido con él. Yo fui parte del grupo de operaciones que lo drafteó. Y es tremendo tipo. Y cuando él se entrega en el escogido, ese tipo es uno. Lo mismo hizo con los Gigantes, porque es un profesional. Pero ese tema es clave. Porque tú tienes que pensar a largo plazo también. Un jugador de Santiago que tú draftes para la Romana, ya cuando sea Grandes Ligas, ese jugador se va a sentir más cómodo desplazándose 15 minutos al estadio, durmiendo con su familia, en Santiago, que después de venir de 6-7 meses en Grandes Ligas, ir a la Romana y básicamente los días libres hacer un viaje de 4 horas para poder ver a su familia. No es algo realista, son cosas que pesan mucho. Depende mucho del make-up del jugador. Hay jugadores de otros sitios que se identifican tanto con el equipo que no le paran a eso. Pero eventualmente en proporción eso influye. Se lo voy a dejar de tarea. Fíjense en los cambios de los últimos 3 o 4 años. Jugadores que caen en su zona, que con otro equipo no jugaban y con ese equipo sí accionan. Y cambios famosos, por ejemplo, el de Fulcar, por ejemplo, que se dio por esa coyuntura, el de Carlos Gómez, por ejemplo, que también se dio por esa coyuntura, y son cambios que quizás tú lo ves desde un punto de vista meramente de béisbol, tú no lo entiendes, pero cuando tú analizas todas las cosas, no, y a veces el jugador es muy honesto y te lo dice. Para el draft de Round Robin, nosotros hacemos la tarea de llamar a los jugadores y le preguntamos cómo se sentirían jugando allá. Hay jugadores que te son bien honestos, te dicen, mira, yo de verdad no quisiera ir tan lejos, pero a ti yo te juego, o yo juego como quiero. Y hay jugadores que te dicen, quizá no juegue la final si es allá, en Round Robin sí, y ya tú sabes. Hay que hacer acercamiento, porque es una realidad del béisbol de nosotros. Con el caso de Eni Romero me hizo recordar que cómo los equipos se preparan. En el caso de tú tener un jugador en un equipo que te rinde aquí en la liga, pero por ese mismo rendimiento recibe ofertas de ligas, en este caso asiáticas. ¿Cómo un equipo se prepara? Tú, que por ejemplo le pasó con las Águilas, que perdió Orlando Calice, que fue su mejor, y Zoilo Almonte. Lo de Zoilo ya todos los años. Sí, exacto, que eso no, y mucho hace Zoilo, que él juega todos los años, porque la mayoría no juega.
Exacto. Cuando está por Asia. Ya. Entonces tienes un jugador que te componen el corazón de tu line-up, que los pierdes hacia mitad de temporada. ¿Cómo un equipo se prepara para lidiar con eso? Profundidad, yo creo en lo que nosotros hicimos los Gigantes, en tener todas esas piezas que a veces parece que están de más y después tú lo ves jugando una semana completa. Por eso mismo, porque aquí tú tienes el factor de las lesiones, el factor de béisbol de Grandes Ligas y el factor también de la Liga Asiática, que ahora son 3 que ofrecen buen dinero. Sí. Japón, Taiwán y Corea. Taiwán yo creo que paga un poquito menos, pero como quiera es más que AAA. Sí. Y esos tipos les conviene irse por ahí. Y tú tienes que estar preparado y tienes que estar proyectando quién es un perfil que pudiera ir a Asia. Un jugador de poder que tú veas que no se esté estableciendo, tenga 26, 27 años, ya tú sabes que es un candidato a Asia. Y cuando tú proyectes tu equipo, tú tienes que ponerle un asterisco. Y estar preparado para que en cualquier momento ese jugador salga. ¿Cómo tú te preparas con eso? Profundidad y también a veces es sobre la marcha, porque hay casos sorpresivos. Y tú siempre tienes que estar dispuesto a buscar jugadores. Para ir cerrando, tú eres un tipo que tiene en la liga, ¿qué? 10, 12 años. Desde el 2009. O sea, que son 14 años. Casi. 14 años. ¿Qué tú crees que le falta a Lidón para seguir mejorando? Yo creo que faltaba la agencia libre. Obviamente va a ser un proceso que nos va a enseñar muchas cosas. Ahora vamos a encontrar muchas cosas que mejorar y que cambiar, pero había que abrir la puerta y crear el proceso. Yo creo que ya ahora lo que queda es mejorar la tecnología y los estadios. Esa parte de los estadios es interesante. Sí, y las instalaciones de los estadios también. Los peloteros tienen razón cuando hablan de los cruzados de visitantes. Yo soy pro pelotero y uno lo ve todos los días cuando uno va a jugar en la ruta. Hay que darle un break a eso. Eso iba a preguntar porque siempre hay un mito de que los clubhouse de visitantes son mucho peores que el de home club y es a veces adrede para que el club visitante no se sienta tan cómodo yo no diría que estadio. Eso es un mito. Yo no diría que adrede, es una cultura que se ha heredado, que tú sabes, ese es el clubhouse de visitantes y ya. Exacto, y no todos son iguales. Hay un clubhouse muy cómodo, hay otros que no son tan cómodos, pero independientemente yo creo que el jugador de nosotros tiene un nivel. O sea, que juegue clase A, juegue Liga de Verano aquí, juegue México, y hay que dárselo. Los jugadores son los que montan el show, y ellos necesitan tener un clubhouse de visitante cómodo, que tenga toda la comodidad. Incluso a nosotros nos conviene como liga para atraer más jugadores. Eso decían, han comentado muchos colegas, que hay veces aquí se junta buen talento, que juegan por varias coyunturas, Macero Osuna. Llega un momento que aquí hay muchos jugadores que tienen un renombre en Grandes Ligas, en otro béisbol. Y quizás hay mucha gente que dice, bueno, aquí quizás no juegan tanto, pero cuando viene a ver, termina un juego de 4 horas y cuando van al clubhouse encuentran agua caliente. Son cosas que se dan a veces. Algo tan sencillo. Y son gente que quizás no están jugando ni por el dinero que le están pagando, porque quizás no le hace tanta falta, sino simplemente porque se identifican con el equipo. Claro, eso es lo que pesa más, la identificación. Mira, Marcelo Osuna no tiene necesidad de jugar invierno. Y él ha jugado años consecutivos por los Gigantes porque está identificado con el equipo. Y llega hasta el final y juega duro, no falta. Si va a faltar, te lo dice 15 días antes. Mira, tal día tengo que viajar. Ese tipo es uno A. Y se da el caso de que los dominicanos a veces no le paran a eso. Ya lo dan por sentado. Eso es así, se olvidan de eso, no le dan mente. Pero te afecta con los jugadores importados. Ajá. Que no están acostumbrados a eso, que ven ciertas instalaciones de cierto nivel desde ligas menores. Sí, exacto. Entonces, 14 años en la liga, ¿cómo llega Jesús Mejía a Operaciones de Béisbol? ¿Cómo tú dices? Buscándosela, como dicen. Pero tuve suerte, gracias a Dios. Toqué algunas puertas. Yo creo que la segunda o la tercera que toqué fue la de Junior Novoa. Vi a mi padre, que ni siquiera conocía a Junior Novoa en ese momento, pero le logramos llegar y Junior Novoa me abrió las puertas ahí en la Academia de Arizona y me empezó a enseñar, me empezó a darme participación en lo que era el cauteo, en las reuniones de operaciones. Yo tuve una gran ventaja entrando por ahí. En esa época recuerdo que la mano derecha del gerente general de Arizona en ese entonces, creo que era Josh Barnes, el gerente, era Jerry Dipoto, que hoy es el gerente de los presidente de operaciones, ya eso de gerente general es... que tiene una mente increíble. Y él era que se encargaba del escauteo amateur aquí. Y él venía, yo participaba en todas las reuniones, veía cómo el tipo pensaba, cómo el tipo rankeaba jugadores, cómo él hablaba. A veces ya cuando tú estás con ellos en seno lo que sea, ellos empiezan a hablar del equipo. Y tú empiezas a ver cómo esos tipos evalúan y cómo piensan. Tú empiezas a ver la cosa ya de manera más objetiva y lo otro te lo va dando la experiencia. Y se dio la particularidad de que de inmediato al año siguiente entré al Escogido.
de la mano de Julio Jacín. También le toqué la puerta y tuve la suerte de que me la abrió de una vez. Pero en ese proceso él vende el equipo, pero al vender el equipo, Junior Novoa cae como vicepresidente y ya Junior Novoa era que me estaba... Sí. Fue una coyuntura quizás de suerte, pero las cosas pasaron muy rápido. Ya de ahí fue ya meter mano y adquirir experiencia. Pero siempre estudiando, siempre leyendo y viendo las cosas, cómo funcionaban. Ya para irme de mi parte, ¿qué tan incómodo ha sido del momento de tu papá asumió la presidencia de la liga? ¿Ha sido incómodo como que la gente te señale, que si yo canto? No tanto. En verdad, como que no. Yo pensaba que iba a ser más incómodo, pero ya como yo tenía tanto tiempo en la liga, Ajá. en operaciones, cuando él entró, como que ya la gente sabía que ya yo me había ganado lo mío, ¿no? Porque él estaba ahí. Incluso había gente que no sabía que él era mi papá hasta que lo nombraron presidente. Porque como que no ligábamos una cosa con la otra y él estaba en la liga como vicepresidente. Sí. En tu experiencia, eso ya, algunos comentarios que se han hecho, algunos ejecutivos de algunos equipos, tu experiencia en el detrás de escena, en los equipos de béisbol, recientemente un ejecutivo de un equipo mencionó o cuestionó la rentabilidad para un equipo, por lo menos en lo económico, que sale tú armar un equipo destinado para ganar la final y posteriormente participar en Serie del Caribe. ¿Qué tan cierto, por lo menos en lo económico, él es rentable un equipo? Por ejemplo, armar un equipo, más allá ahora, que creo que se va a ahondar todavía con la cuestión de la agencia libre, que los importados todavía están ahí. Claro. ¿Qué en lo económico, qué tan rentable es para un equipo? No solamente llegar a la final, sino también posteriormente participar en una Serie del Caribe. La palabra pública es que en la Serie del Caribe no se cierra en verde. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Es una realidad. Lo que yo creo que sea la declaración que te refiere, y creo que muchas lo sacaron de contexto, porque lo que él comentó ahí es una realidad. Tú gastas mucho más cuando tú vas a round robin, gastas más cuando vas a la final y sobre todo cuando tú vas a la Serie del Caribe. Pero al final del día los dueños trabajan para ganar. Cuando el dueño no clasifica, no importa que se haya ahorrado X cantidad de dinero, no te puedo decir cifra porque los dueños son los expertos en esa área, no están contentos. Todo el mundo aquí trabaja para ganar. Pero eso es una realidad. Los gastos se elevan, tú traes más importados en el round robin, en una Serie del Caribe, en los hoteles, los viajes, los viáticos, todo. Fuera ya de tú estar cerrando los gastos de la temporada, son extra. O sea, ganar sale caro en la liga. ¿Hay alguna forma de quizás arreglar eso? Yo creo que lo que se está haciendo, que la liga siga creciendo de forma comercial, y yo creo que eso ha logrado compensar y balancear, y por eso tú ves que los equipos tienen como el mismo poder adquisitivo quizás a la hora de traer jugadores. Por esa razón de que no se cierre en verde, como lo puso Javier. Pero me refiero a que no se cierre en verde en la Serie del Caribe. Sí, no, eso va. Ya la temporada completa, yo no sé si el equipo va even, si gana o si realmente pierde. Yo creo que también ahí entra un poco de circunstancias. Me estoy enfocando ahora mismo en la Serie del Caribe. ¿Cómo se salva entonces si ese es un problema, que es un gasto para los equipos? No solo digo por los equipos de aquí, que nosotros digamos que somos la liga más económicamente mejor parada, por lo menos el Caribe fuera de México. Sí, claro. ¿Cómo ese torneo ha sobrevivido si es un costo tan elevado para los equipos de para allá? Yo creo que por el nivel que tiene el torneo, algo bien organizado, ya es un evento que tiene cierto nivel y que vale la pena mantener. Y creo que para cada liga es diferente. Por ejemplo, ese torneo cuando se hace en México es muy rentable. Sí, porque el chiste era ese, que la Serie del Caribe es la más rentable en México. Es rentable en México. Y bueno, aquí vengo con una pregunta, ¿no? Porque el año pasado los Gigantes van a la Serie del Caribe y algo que se intentó hacer con los Gigantes fue mantener lo más posible el núcleo del equipo que había sido campeón. En la Serie del Caribe en los últimos años, lo que ha parecido el torneo es que se está volviendo un evento para selecciones. O sea, ¿qué tú opinas sobre eso? Si crees que se debe mantener la esencia de jugar con el equipo campeón, limitar el número de refuerzos, quizás incluso la indumentaria, de que hoy dice el nombre del país y nadie se acuerda del equipo, usan el logo del país y todo eso. Entonces, ¿tu opinión en eso? Personalmente, sobre el tema de los refuerzos, personalmente, sobre el tema de cómo se comercializa. El tema del uniforme, a mí siempre me gustaría ver el uniforme del equipo campeón, pero hay un tema comercial que entra en la parte que estábamos hablando ahora mismo, que es una ventaja tú llevar el uniforme de Dominicana, que ya eso no lo decide nadie en operaciones de béisbol y es algo que es natural del negocio. Pero el tema de los refuerzos hay que dejarlo como está, porque cada año es diferente. Nosotros teníamos un núcleo el año pasado que se había quedado junto para la Serie del Caribe.
Usualmente eso no pasa, usualmente tú pierdes la mitad del equipo. Usualmente un Marcelo Zuna te dice yo no voy, yo llegué hasta aquí, pero se quedó básicamente el equipo completo. Y seleccionamos refuerzos en las posiciones que necesitábamos profundidad. Si el escenario hubiese sido otro, hubiese ido César Valdés, hubiese ido Junior Lake, pero ya nosotros... Lo mencionaste Sí. una vez, era lo que tú querías que lo mencionara. No, Si el escenario, estando el escenario como estaba cuesta arriba, tú dejar fuera, por ejemplo, a Valdespín, que te ayudó a ganar esa corona con muchos turnos de O emergencia. Moisés Sierra, que te mucha llevó a la gente quería final. que sentaran al capitán. Moisés Sierra, que es el capitán, para tú traer a alguien de fuera. Nosotros preferimos respetar eso y siempre ha sido la filosofía mía ahí. Nosotros tenemos que darle la importancia que se merecen los jugadores. Un mensaje a los Toros, ya, para ahí no hay. 2 años en el sótano, pero llegó Jesús Mejía, vamos a tratar de cambiar, aunque es un chin la cosa. Tú no eres Dios, pero bueno, lo que salga. No, se va a hacer el trabajo. Yo creo que vamos a tener años competitivos, pero la meta es ganar. Obviamente tú no vas a decir, yo gané seguro, pero nosotros estamos trabajando para ganar este mismo año. Y ya después vemos qué pasa. Y si no ganamos este y competimos, perdemos la final, vamos a salir a ganar en el otro. Lo que sí no vamos a escatimar esfuerzo, ni en la agencia libre, ni en el mercado de cambio, ni con los importados, ni en ninguna otra fuente de talento que tengamos a la mano para nosotros mejorar el equipo. Y bueno, esta fue la segunda entrevista dentro del No, podcast y la del más larga, fanático. con la más Y larga. El podcast del fanático más largo. Exacto, Es edición que extendida aquí- para que no te quedes. Ya No te lo tocó sabes. la primera, pero sí, Sí, la más el larga, más claro. extendido. Comenten por acá abajo otro invitado que quieran, si quieren otro gerente. Pero a la y carta, hacemos no. Tenemos acá lo como posible 40 gestionando para invitados. tenerlo por acá. O sea Mira que yo lo y quería sacar. No sean tan tacaños, dejen su like y suscríbanse también. Hasta la próxima. Señores, bye bye.